Por ejemplo, todos recordamos esta escena donde la ministra Norma Piña no se levanta siquiera a saludar al presidente López Obrador e independientemente que sea una cordialidad política y como personas, como seres humanos, saludas, te levantas, te saludas y ya está. En política, por lo general, y como representantes de los poderes, pues simboliza una ruptura marcada y lo transmite de manera pues muy clara, ¿no? Pero también pudiéramos decir entonces que ella incluso ayuda a que se evidencie la necesidad de la reforma y enciende los ánimos. Recuerdo cuando en la Cámara de Diputados estaba al frente el diputado Ignacio Mier, invitó a todos los ministros y ministras de la Corte a un evento de conclusiones de unos foros acerca del Poder Judicial y únicamente acudimos la ministra Loreta, el ministro Lainez en representación de la ministra Piña y tu servidora y su servidora. Entonces fuimos los 3 ministros, pero la ministra Piña se rehusó a asistir cuando ella era la representante del Poder Judicial, la titular, que era fundamental que participara en esos foros y que dijera el sí, el no, por qué sí, por qué no, claro, y cuáles son las situaciones que se dan al interior. A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era algo inusual y lógico que siga la ciudadanía distante de sus autoridades judiciales, claro, que siga la ciudadanía exigiendo justicia, que los procedimientos son eternos, son largos y que las personas no encuentran ni sienten a sus juzgadores cercanos a ellos. Como lo vivimos nosotros en el 2019, apenas estaba el presidente, entonces López Obrador, hacía un llamado al Poder Judicial a que se autorreformara en ese entonces. En ese momento, el señor presidente hacía un llamado permanentemente para que sea el propio Poder Judicial el que se autorreformara, el que se diagnosticara y el que revisara todo lo que debiera cambiar. Sin embargo, siguieron permaneciendo las cosas como siempre se habían efectuado y con los mismos deficiencias que marcan las encuestas, las estadísticas, y basta escuchar a la población para saber todo lo que se requiere. Incluso se hizo un intento por revertirse, ¿cierto? Porque sabemos que el ministro presidente en su momento, Saldívar, intentó hacer algunas reformas al interior del Poder Judicial. Llega la ministra Norma Piña y hay una clara línea para revertir lo hecho anteriormente. Y desconozco ahí si con una intención, digamos, no tan favorable, con el objetivo de decir esto, el Poder Judicial es mío, porque así se percibe desde el exterior. Porque además, recordemos que la ministra Norma Piña, como presidenta del Poder Judicial, es también presidenta del Consejo de la Judicatura, que es donde ahí se mueve la administración, donde se mueve según la supervisión de los jueces. Entonces llegan pues fortalecida en términos administrativos y demás, y la impresión exterior es que ella dice, no, a mí no me van a estar diciendo que tengo que andarle cambiando al Poder Judicial. Incluso lo revierte y detiene el proceso de transformación interna que se había intentado, ¿no? Efectivamente, el ministro Arturo Saldívar inicia un proceso de cambio y de transformación al interior del Poder Judicial, en donde se llevaron a cabo políticas y normativas, acuerdos muy importantes acerca de las deficiencias que él como presidente del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial advertía, como es el caso las relaciones familiares que existen al interior del Poder Judicial, que ha sido muy grave, muy señalado por organizaciones de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. Esta situación que se da de nepotismo, de algunos casos de corrupción que no han sido sancionados y toda esta serie de deficiencias que ve el ministro Arturo Saldívar y que trató de cambiar en el tiempo que estuvo él. Posteriormente llegó la ministra Norma Piña
y revocó algunas de las disposiciones que se habían iniciado, como efectivamente usted lo señala, senadora, y entonces este revocamiento de algunas disposiciones generó que viniéramos en un retroceso. Pero lo más grave no fue tan solo eso, sino el rompimiento que se da con los otros dos poderes. Desde el momento que llega, ella decide romper en una falsa idea de lo que es la independencia y la autonomía judicial, porque interpretó la autonomía y la independencia como un divorcio con los otros dos poderes, donde ya las relaciones políticas no tenían ninguna importancia y lo único que para ella tenía relevancia es que no hubiese injerencia dentro del Poder Judicial Federal. Este rompimiento, esta falta de entendimiento político de la ministra Norma Piña va generando la raíz del problema que tenemos hoy. Esto inclusive, esta posición que ella adopta es lo que da origen incluso a la reforma al Poder Judicial que hoy estamos ya en el pleno proceso para su implementación, para su ejecución y para que sea algo que resuelva, en parte venga a resolver los problemas de justicia en México. Entonces, esa es la raíz del problema y lo que inclusive justifica que se dé esta reforma al Poder Judicial, dicho en palabras muy claras en la presidencia. Lo he vivido, lo viví con el ministro Saldívar, cuál fue la conducción de su presidencia, en donde había una relación de armonía, e inclusive él alcanzó a sacar una reforma constitucional por unanimidad en las dos cámaras. En el caso de la ministra Piña, no logró ningún diálogo con ninguna de las fuerzas políticas, o quizá con algunas de ellas, pero con la fuerza política mayoritaria y con el titular del Ejecutivo Federal en ese entonces, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, lo único que hizo fue un rompimiento absoluto de las relaciones que debe haber siempre entre poderes para buscar el beneficio de los mexicanos. Y de hecho es interesante porque también le pudiéramos entonces atribuir a la ministra Piña que ese rompimiento justifica la necesidad de la reforma e incluso, por ejemplo, todos recordamos esta escena donde la ministra Norma Piña no se levanta siquiera a saludar al presidente López Obrador e independientemente que sea una cordialidad política y como personas, como seres humanos, saludas, te levantas, te saludas y ya está. En política, por lo general, y como representantes de los poderes, pues simboliza una ruptura marcada y lo transmite de manera pues muy clara, ¿no? Pero también pudiéramos decir entonces que ella incluso ayuda a que se evidencie la necesidad de la reforma y enciende los ánimos de la gente, porque algunas de las críticas que siempre se están manifestando entre que los opositores que dicen esta reforma no se dialogó. Bueno, desde que llegó el presidente López Obrador insistía en una reforma al interior del Poder Judicial. Que se revierte la intención de empezar a transformarlo, entonces empieza la necesidad seria, el planteamiento serio sobre la mesa de decir vamos por una reforma al Poder Judicial. Ahora, eso nosotros lo empezamos a vivir desde el 2021. En ese entonces yo estaba dentro de la Cámara de Diputados, que hace que de pronto tengan que recular. Después de eso, los juzgadores empiezan con los paros. Luego empiezan estas resoluciones raras a partir de los 1000 amparos que se otorgan y se autoconceden los jueces. El primero fue cuando intenta que se impida discutir la reforma en el Congreso. Y ahí hubo uno raro, chistoso incluso, porque dicen, llegaron a los absurdos extremos de decir, jueces de distrito aceptaban los amparos y luego daban las suspensiones y decían, queda suspendido el hecho de que se pueda discutir la reforma al Poder Judicial en el Congreso. Y luego había otra resolución por ahí que decía, y si se aprueba o si se discute en el Congreso, queda prohibido que se discuta en los congresos locales. Así ya en los absurdos jurídicos extremos. Y luego, después de eso,
Ahí lo que hizo tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores fue simplemente no reconocer, ni aceptar, ni recibir, si no me equivoco, esos documentos, porque encima son malos para hacer las notificaciones, porque ya vimos lo del QR, ¿se acuerdan? Y luego desconozco ahí cómo fue el tema de la notificación, pero la postura era, es que no vamos a reconocer la competencia de la Corte para que nos impida discutir en el Congreso una reforma, que es nuestro trabajo de todos los días. Bueno, todavía, después de eso, se empiezan a discutir, se hacen la toma violenta del Senado, que nunca antes habíamos visto en el país, y que esto fue muy reprochable cuando se le adjudica a Trump en Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí en México puede pasar y nuestro Poder Judicial no dice nada e incluso lo valida o lo promueve. Y luego la reforma pasa, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dijimos, pues ya pasó la reforma, ¿no? Ya ahora empieza el proceso que va a ser difícil de implementarla. Ah, no, pero vuelven los absurdos jurídicos. Ahora una jueza le ordena a la presidenta de la República que baje del Diario Oficial de la Federación la reforma. Y decía la presidenta Claudia, ¿Cómo se hace eso? Nunca en la vida hemos bajado. Es decir, ahí está el Diario Oficial digital que todos podemos ver en el internet, pero el Diario Oficial es un documento. O sea, ¿qué hago? ¿Le quito pedazos o cómo? ¿No? Explíquenme, por favor. Bueno, pienso yo, intentan ponerse de acuerdo a ver a partir de qué recursos sí pueden meterle mano a la Constitución. Deciden que a través del recurso famoso que se llama la acción de inconstitucionalidad, a todas luces ilegal, que fue lo que los tenía votando el martes pasado en el Pleno de la Suprema Corte. Y paralelo a eso sale el exministro Cosío diciendo que si no acatábamos esa resolución, que todavía ni se votaba, porque la presidenta Claudia era muy prudente en decir, bueno, voy a esperar a que se haga esa votación y una vez que se haga, ya veremos, para no, digamos, ponernos el guarache antes de espinarnos y para no enjuiciar tampoco a los ministros y ya tacharlos de que van a actuar de manera incorrecta. Esperemos al momento. Bueno, y paralelamente estaba el ministro Cosío diciendo que si no acatábamos nosotros, hasta nos podían meter a la cárcel. A la presidenta y de paso a todos los legisladores que aprobamos la reforma. Y digo yo otra vez, ¿y nadie dijo nada? Ni los medios de comunicación, ni los ministros en funciones diciendo, oigan, ¿qué le pasa al exministro con este tipo de declaraciones? A mí me da hasta risa, la verdad, porque en la facultad, cuando yo estudié Derecho, José Ramón Cosío era el ministro que había respetable, que incluso lo teníamos que estudiar en las aulas. Nunca imaginé en esos momentos que unos años después nos iba a querer meter a la cárcel, ¿no? Entonces ha sido un absurdo total, sí, que finalmente nos tiene en lo que pasó el pasado martes, ¿no? ¿Usted cree que ya terminaron ahora sí? Pues en estos casi 2 años de la presidencia de la ministra Norma Piña, creo yo que ella no se dio cuenta del momento político que estaba viviendo, tampoco tuvo idea de la magnitud de la responsabilidad de su puesto. Y estas torpezas políticas generaron esta crisis que tenemos hoy al interior del Poder Judicial Federal, donde se han dado una serie de actos, incluso que han llegado a estos extremos de ilegales, inéditos, ilógicos y no comunes. Por ejemplo, recuerdo cuando en la Cámara de Diputados estaba al frente el diputado Ignacio Mier, invitó a todos los ministros y ministras de la Corte a un evento de conclusiones de unos foros acerca del Poder Judicial y únicamente acudimos la ministra Loreta, el ministro Lainez en representación de la ministra Piña y tu servidora y su servidora. Entonces fuimos los 3 ministros, pero la ministra Piña se rehusó a asistir cuando ella era la representante del Poder Judicial, la titular, que era fundamental que participara en esos foros y que dijera el sí, el no, por qué sí, por qué no, y cuáles son las situaciones que se dan al interior. Y fuera desde ahí la voz que representará al Poder Judicial Federal en función de este tipo de situaciones y escuchar la crítica, pues finalmente también de eso se trata.
Después, Claro. más tarde, efectivamente, en el momento en que ella, en pleno proceso electoral, se sienta a dialogar con una fuerza política en una casa de las Lomas de Chapultepec, en lo obscurito, en una cena, pero lo más grave, invitar a los magistrados del Tribunal Electoral Exacto, me de la faltó. Sala Superior a sentarse a dialogar con una de las fuerzas políticas, considero que ahí quedó en evidencia su falta de parcialidad. El juzgador debe ser imparcial. Y esta falta de imparcialidad quedó evidenciada en ese momento que se sienta en lo obscurito con una fuerza política. Y bueno, pues ahí, ¿cómo es posible que la presidenta de la Corte se vaya a cenar con una fuerza política y con los magistrados del Tribunal Electoral a resolver problemas domésticos que se deben resolver pues allá en la oficina de la Corte, con los magistrados, si es que tuviera algún desencuentro con ellos, pero no en presencia de una fuerza política que tiene intereses electorales, evidentemente? Entonces, aquí perdió toda imparcialidad Norma Piña y quedó evidenciada. Y después la pugna de que si era casa del ministro Juan Luis o no. Ya ella dice en una entrevista que es una casa del Instituto de la Cultura, que no es casa del ministro Juan Luis González Alcántara. Ya dijo el ministro Juan Luis González Alcántara en los medios de comunicación que sí es su casa, que se la pidieron prestada. Y bueno, también este tipo de faltas a la verdad y de mentiras, pues hacen poco seria a la titular del Poder Judicial Federal. Y entonces, pues todo esto está arrojando una situación donde la población se da cuenta de todo, Claro. de todo lo que está sucediendo. Cuando señalan que se va a requerir 6 votos, en ese momento, ante esa improvisación que hace la presidenta, donde para invalidar una ley general de tránsito de un estado, así sea el estado más pequeñito como el más grande del país, se requieren 8 votos. Para invalidar una ley de tránsito por el uso del celular si conduces, por alguna situación que se pueda presentar en temas de tránsito, requerimos 8 votos. Era evidente que para invalidar la Constitución se requieren 8, y máxime con una integración de 11. Exacto. Para mí era una cosa obvia, pero ante esa improvisación me pareció de la mayor irresponsabilidad pretender con 6 votos invalidar la Constitución con una integración de 11 ministros. No había una mayoría calificada, era una mayoría simple. Y ante ese despropósito, pues para mí no había duda, y para los demás, varios de mis compañeros no. Sin embargo, quedó la votación 6-5. 6 consideramos que se requerían 8 y 5 consideraron que 6. Es una consideración, me parece, ya es... Una votación política. Sí, porque a mí me sorprende mucho, porque primero vota Ríos Farjat, la ministra Ríos Farjat, y dice, pues hay una interpretación, quién sabe dónde, entonces yo voto por 6. Bueno, ya lo había dicho, quién sabe cuándo. Y luego sigue el ministro Potisek, si digo bien su apellido. Lainez Potisek. Ajá. Y dice, pues yo no había leído nada, pero voto por 6. Así con ese descaro dice, pues yo no había leído otra, pero voto por 6. ¿De dónde? Mire, estaba viendo yo el código de ética de la Suprema Corte de Justicia. Hablaba de los principios de los juzgadores y dice, la objetividad es la cualidad del juez en la que sus actos deben estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a sus afectos o desafectos del propio juzgador. Yo digo, híjole, pues hace falta que los ministros, algunos, lean el propio código de ética de la Suprema Corte. Pues efectivamente, la objetividad que debemos tener es una de las cualidades del juzgador, y esta objetividad va que debes estar alejado de tus percepciones personales, de tus afectos, de tus intereses, de las fuerzas externas a ti, de partidos políticos, de poderes constituidos, de poderes fácticos, de poderes económicos, de la delincuencia organizada. Hay que estar alejados de todo ello
para tomar una determinación muy objetiva. A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo, y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era algo inusual y lógico desde entrada la posición. Termina muy enojada la ministra Piña, ¿no? Al final hubo críticas donde decían la ministra Piña no se quiso levantar cuando llegó el presidente López Obrador a un evento y ya estaba muy enojada porque ya algunos estaban guardando sus cosas antes de terminar la sesión, ¿no? En ocasiones llega un poquito más irascible que otros, pero bueno, lo importante aquí es que se resolvió correctamente. Tenemos reforma al Poder Judicial. Yo no veo sorpresas de aquí al 1 de junio, que es las votaciones. Creo que esto ya está totalmente en marcha, está consumado. Claro. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando para que esto funcione bien y funcione bien sobre todo para México. Por fortuna quedó claro ese día que la Constitución no está en negocio, no es parte de una reventa ni de una especie de regateo. La Constitución de nuestro país quedó evidenciado ese día. Por fortuna quedó clara la supremacía de la Constitución y que son los ministros, sobre todo porque el objetivo de la Suprema Corte de Justicia es velar por la Constitución y son los ministros los responsables de ser la vía para que se garantice lo dispuesto en la Constitución, no la vía para que se garantice lo que disponen algunas otras élites, llámense económicas o políticas. Pues así es, senadora. Nosotros cuando protestamos el cargo, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. No otras normas, no otras cosas, guardar la Constitución. Y en eso tenemos que velar todos los juzgadores del país, en que la Constitución se cumpla y se respete. Y es por ello que en ese camino se debe seguir andando por parte de todos los juzgadores del país y no desviarnos fuera de lo que marca estrictamente la Constitución. Ya quedó eso afortunadamente claro el pasado martes y ya el Pleno de la Corte hizo su trabajo, lo que tenía que hacer. A mí me sorprendía la imaginación y la manera que tenían para decir que ahora sí se podía. Cambio de criterio, senadora. Decían, es que el derecho y las leyes evolucionan y por lo tanto las interpretaciones también evolucionan. Hay que evolucionar todos, ahora sí se puede, ¿no? Que a todo dar. Y se inventaban cada cosa que ya nomás decíamos, ahí viene la maroma, porque ya estábamos discutiendo en base de absurdos. Es decir, si es ilegal si nosotros sostenemos que es ilegal de origen, pues ¿qué vamos a estar discutiendo si es cierto eso de que evoluciona la interpretación y los criterios conforme se aplican estos casos concretos? Yo le pregunto, ministra, ¿le ha tocado ver cómo se van fraguando estas intenciones? Es decir, usted va al Poder Judicial, me imagino tiene su oficina, convive incluso con los trabajadores y le suena en Radio Pasillo, quieren hacer esto, va a pasar aquello, ya vienen con esta, es decir, ¿ha visto cómo se van concretando estas intentonas? Sí, por supuesto que nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el Poder Judicial Federal, fundamentalmente en la Suprema Corte. Nos damos cuenta de qué es lo que pasa en todas las oficinas, los pasillos, todo lo que se dice, pero sobre todo, lamentablemente, Norma Piña, al dividir el Pleno de la Corte en un bloque de 8 ministros y aislar a 3 de los integrantes, en ese momento está generando que haya esta división. E incluso ha habido reuniones que son exclusivamente, cuando ella se reúne, pues exclusivamente se reúne con estos 8 ministros, con 5, 6, 7 de ellos se reúne para poder platicar los temas, conversar. Y nosotros estamos totalmente aisladas de los desayunos, de las reuniones, de las invitaciones a tomar café. Y más allá de ello, se ve inmediatamente reflejado en la sesión. Ya vienen en orquesta y ya vienen preparaditos, enfilados. Preparados, enfilados, entonces ya sabemos cómo vienen 1, 2, 3.
Y esto creo que no ha sido sano para la institución, Claro. porque es un órgano colegiado donde todas las opiniones son importantes y donde debió haberse abierto. Entonces, este bloque que se fue generando a raíz de la presidencia de Norma Piña es el bloque que ha sido consistente en tratar de obstaculizar el proceso de transformación, el proyecto que se lleva a cabo ahorita en este momento por la mayoría del pueblo de México. Ha tratado de ir en contra de cualquier situación de cambio que se vaya generando. Por ejemplo, podemos ahorita enlistar Guardia Nacional, obras prioritarias, Sí, energía Yo eléctrica. empecé de la elección para acá, del 24, pero anterior a eso era una permanente hostigamiento jurídico para impedir obras El plan del B, Ejecutivo. claro, el plan B de la reforma electoral. Y luego la falta de cuidado en los temas esenciales para el Estado mexicano, como son aquellos aspectos o temas esenciales en materia penal, las extradiciones, la delincuencia organizada, aquellas personas que para el Estado mexicano es importante que se pueda analizar cuidadosamente y que no salgan en libertad por lo que ha costado al Estado detener a algunos delincuentes. Claro, por supuesto. Entonces, toda esta falta de coordinación en todos estos temas y la posición político opositora al gobierno anterior y al gobierno actual ha generado que lleguemos a una crisis dentro del Poder Judicial, no una crisis entre poderes, es una crisis que está al interior del Poder Judicial con un paro de trabajadores, donde los trabajadores no encuentran un liderazgo en ninguna dirección, donde la posición de Norma Piña ha sido ambigua. De un momento se pone en la resistencia y en un momento quiere dialogar. Entonces, sí, esa posición de falta de consistencia, exacto, eso ha generado pues que pase a la historia como la peor presidenta que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha llegado a estos límites y que tiene en crisis a nuestra institución, a una institución de la que formo parte, que he estado en contacto desde hace 24 años y en la que formo parte hace 5 años. Entonces, sí es importante señalar que todos estos temas se han venido a raíz de todo este tipo de situaciones.